Hola, mi nombre es Josmar Esteban Márquez. Bienvenidos al canal de Beer Caribbean. Vamos a dibujar y colorear dos especies endémicas de la hermosa isla de Puerto Rico. Una de ellas es la cotorra puertorriqueña o cotorra de Puerto Rico. Este loro es único de Puerto Rico y está muy amenazado de extinción. En el 2012, el tamaño de la población se estimaba de 58 a 80 individuos en libertad y 300 en cautiverio. Otra especie que dibujaremos es el colibrí crestado o zumbador crestado de las Antillas. Este colibrí se encuentra en varias islas de las Antillas en las Indias Occidentales. Es uno de los pocos zumbadores con cresta. Y podemos verlo en la isla de Puerto Rico. ¿Qué necesitamos? Lápiz de grafito, lápices de colores o cualquier elemento para colorear. Pueden ser marcadores o colores de cera, hojas blancas o hojas de color. Yo voy a usar lápices de colores. Pero siéntete libre de colorear con lo que prefieras o tengas en casa. Recuerda que puedes descargar también las hojas para estas especies del libro para colorear de las aves endémicas de las Indias Occidentales. Te dejo el link en la descripción del video. También puedes descargar la fotografía que usaremos de referencia para dibujar y colorear estas aves. Síguenos como Beer Caribbean en Facebook y en Instagram. Entonces, comencemos. Tenemos hojas, lápices y colores. Vamos a dibujar a nuestro colibrí crestado de las Antillas. Para ello vamos a hacer un óvalo grande y seguidamente realizamos un círculo, el cual nos va a funcionar como la cabeza del colibrí. Ahora trazamos la línea del ala. Y continuamos por la garganta hasta unirnos con el pico. Es tan fino como un alfiler. Ahora marcamos bien el ojo y continuamos con la cresta. Podemos también dibujar las plumas del ala. Pero si sientes que es muy complicado, no lo hagas. Hacemos las patas de nuestro colibrí, que son bien pequeñas. Y finalizamos con unos últimos trazos. Para colorear vamos a usar mucho color verde. Puedes jugar con los tonos del color verde, claro y oscuro. Rellenaremos todo el cuerpo. Luego con el color negro vamos a rellenar toda la parte oscura y gris de nuestro colibrí. No te olvides de la cresta, azul verdoso. Yo he acelerado este video para que pueda ser más fácil visualizarlo. Puedes hacer pausa y colorear tranquilamente tu colibrí. Ya casi unos trazados más en negro. Y listo, tenemos nuestro colibrí crestado de las Antillas. Recuerda que puedes compartir una fotografía de tu dibujo etiquetándonos en las redes sociales, Instagram y Facebook.
Continuamos dibujando aves de Puerto Rico y ahora vamos a dibujar la cotorra puertorriqueña. Vamos a hacer la cabeza y parte de las alas. Entonces vamos a hacer primero óvalo de la cabeza y lo que continúa del cuerpo lo vamos juntando al óvalo de la cabeza. Acá hacemos el ala. Seguimos trazando nuestra cabeza y justo acá sacamos el pico. Es grande y prominente. No te olvides de la narina. El ojo va por acá. No te olvides de hacer el borde carnoso alrededor del ojo. Puedes trazar el escamado de las plumas del cuerpo y la cabeza. Y listo, tenemos nuestro dibujo. Pintemos entonces nuestra cotorra puertorriqueña. Usaremos color verde en todo su cuerpo. Rellenaremos la cotorra de color verde. Esta será nuestra base. Puedes hacer las escamas de las plumas con un color verde más oscuro. Yo he acelerado este video para que sea más fácil poder visualizarlo. Puedes hacer pausa y colorear tu cotorra tranquilamente. De las marcas rojas en la frente y la garganta, marcas claves de esta especie. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico. Con el negro hacemos nuestras últimas marcas. A la familia Fontanet, allá en Cupey Alto y Lo Mejía en Vega. Y listo. Acá tenemos nuestra cotorra puertorriqueña. Recuerda que puedes compartir una fotografía de tu dibujo etiquetándonos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo video para dibujar y colorear las aves endémicas del Caribe.